Buenos días a todos, mi nombre es Alonso y hoy está presente con nosotros una profesional del arte, la cual nos va a ayudar a indagar más a fondo acerca de la relación que tiene la IA con el arte. Hoy se encuentra con nosotros la licenciada Eugenia Ortiz Franco, especializada en diseño industrial. Antes de empezar, daremos una breve introducción acerca del tema de interés. La inteligencia artificial, entre paréntesis IA, ha tenido un profundo impacto en el mundo del arte, transformando tanto la creación artística como las dinámicas del mercado y la relación entre los artistas y sus audiencias. Sin embargo, hay un desplazamiento de artistas humanos junto con la evolución del trabajo creativo, entre otros. Bueno, dando inicio a nuestra invitada, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme a esta plática. ¿Nos podría contar o comentar cómo es que usted llega a su carrera o cómo le interesó? A ver, el interés en las artes de diseño o las artes creativas, la verdad es que es algo que yo pienso que las personas lo tienen desde que naces. Es algo que te llama la atención desde que eres muy niño y son como que son tus gustos naturales. Y la verdad, la idea de poder diseñar o de crear cosas que sean en beneficio de la humanidad o que sirvan simplemente para el gusto personal es algo que me gusta mucho. La verdad es algo que me ha acompañado toda mi vida y que me encanta ejercer. Ok, ya entrando más en tema, ¿qué opina de la IA en el arte? ¿Es una desventaja o una desventaja para esto? Actualmente yo creo que las IA sí son una ventaja para la creación artística. Yo creo que las IA son herramientas que le ayudan a la gente, a los artistas, a poder potencializar sus ideas innovadoras. Entonces, yo creo que las IA no tienen puntos de desventaja, aunque actualmente se critica mucho el uso de ellas. Tiene mucho que ver con la cuestión de que la gente no conoce exactamente lo que es una IA. Este miedo que presenta enfrentarse a lo desconocido, pero para mí las IAs yo creo que tienen más ventajas que desventajas. Okay. ¿Usted cómo cree que afecta la creación del arte hecha por la inteligencia artificial a la percepción del valor artístico en comparación con el arte hecho por humanos? Ok, mira, las IAs son herramientas, ¿estamos de acuerdo? El arte a través de la historia de la humanidad es algo que lo ha venido acompañando desde el origen de la misma humanidad. Curiosamente, el arte es algo que ha ayudado a potencializar la mente humana, el pensamiento humano, y curiosamente el pensamiento humano ha revolucionado las cuestiones artísticas, es algo que nos ha acompañado siempre. No se puede hablar de arte separando las herramientas del pensamiento humano, o sea, tiene que ver con esta dualidad. Hoy en día yo creo que las IA son estas herramientas que ayudan a los seres humanos a hacer creaciones. Es la herramienta actual que está con nosotros, que nos acompaña y que nos va a seguir acompañando porque eso no va a cambiar. La verdad es que la era digital es algo que se ha generado, ha llegado y domina hoy en día la vida de la sociedad. Por lo tanto, las artes no es algo que puede estar ajeno a ella. Las artes van a tener que apoyarse en las IAs para poder seguir creando. Y yo creo que es algo que va a ayudar a desarrollar, va a acompañar y ayudar a desarrollar a los artistas para potencializar y crear un nuevo esquema artístico. En base a eso, ¿cree que un arte hecho en parte o totalmente por la IA puede ser auténtico u original? Sí, va a ser el proceso creativo. Es que hay que entender muy bien lo que es el proceso creativo y lo que es un proceso o lo que es un arte original. Cuando una persona crea algo, lo que está buscando literalmente es hacer algo que sea nuevo. Esa es parte de la creatividad. La creatividad es la forma en la que nosotros resolvemos una situación o resolvemos un problema. Entre mejor se resuelve este problema, mejor más creativos va a ser nuestra propuesta. Aquí es importante saber que las IAs son herramientas, pero las IAs al ser una herramienta no trabajan solas. Para que la herramienta pueda funcionar necesita que atrás de esa IA exista una persona que le diga a la IA lo que tiene que ejecutar. Así de simple, cuando tú pides ayuda en una de las IAs de necesito saber de algún tema, tienes que ser muy preciso en la instrucción que le estás pidiendo, porque si no, la IA te puede entregar algo que tú no quieres. Entonces, la cuestión de la originalidad y la creatividad dentro de las IAs sí tiene que ver directamente con las personas, porque
Se piensa que en una IA tú le dices, genérame un proyecto perfecto, y la IA trabaja sola y ya cuando lo termine te lo entrega. Si tú la instrucción que le das a la IA es incorrecta, el resultado va a ser incorrecto. O sea, las IAs también se equivocan, porque al final de cuentas son estas herramientas que no tienen este concepto humano, esa esencia de poder entender y valorar las necesidades humanas, de poder entender y valorar el momento histórico que se está viviendo, la filosofía que está en nuestro entorno. No puede entender el pensamiento humano de lo que gusta y lo que no gusta, porque el ser humano, la verdad es que 7.000 millones de personas, son 7.000 millones de personas que piensan diferente. Entonces, el arte, justamente las IAs, no se escapa de esto, ¿no? Las IAs son una herramienta que no funcionan solas, necesitan que alguien esté atrás. Y el concepto de originalidad tiene que ser con que tú crees algo que es único. Cuando un objeto es único y no es replicable o reemplazable, entonces es cuando adquiere un valor artístico. Cuando una persona hace el mismo proyecto 100 veces, su proyecto carece de valor y se reducen los costos y se reduce el gusto artístico. Es decir, obras que son irrepetibles siempre tendrán mayor valor que las obras que se pueden replicar por 1000. Y en relación con la pregunta anterior, para usted, ¿quién debería de ser considerado el autor de una obra? ¿El programador, el que le pide a la IA o la IA en sí? El artista. ¿El artista? El artista. O sea, el que la pide. Ajá, el que tiene la idea creativa y esa idea, ese concepto original. O sea, regresamos a este punto. Las IAs son herramientas. Un concepto es, por ejemplo, en cada momento de la historia, el ser humano ha tenido que utilizar las herramientas que tiene en su entorno en el momento histórico que está viviendo. En la edad de piedra tuvieron que trabajar literalmente trabajando con pedernales más duros. Una piedra más dura rompe la más suave y así tuvieron que crear su arte. ¿Ok? No tenían otra, era de esa manera y así es como se crea el arte en la época prehistórica. Conforme vamos avanzando, la evolución de las herramientas ha ayudado a los artistas a generar las obras. Pero entonces aquí es un ejemplo. Cuando tú le pides a un artista, vamos a poner el caso Miguel Ángel, y Miguel Ángel va a hacer una obra, va a hacer una talla en mármol. En la época que vivió Miguel Ángel, no fue el único tallador de mármol que existió. Existieron muchísimos, ¿no? Todos utilizaban las mismas herramientas, cincel y martillo, y a darle el mármol, y hay que terminar. ¿Por qué las obras de Miguel Ángel son únicas y las de las demás no? Eso tiene que ver con que el artista tiene una habilidad, tiene que desarrollar la habilidad, tiene que perfeccionar esa habilidad y tiene que tiene que superar a las herramientas que tiene en ese momento, porque hasta las IAs tienen límites. Entonces, para que una herramienta pueda ser parte de un proceso artístico, tiene que haber alguien que encuentre la magia en esas herramientas para poder destacar en una obra original y creativa. Ahí es donde parte el concepto de originalidad y creatividad. Si yo le pido a la IA que me haga un diseño, pero mi instrucción es la misma que le puedo dar cualquiera, pues vamos a tener millones de producciones exactamente iguales o muy parecidas y no va a ser original. Esa herramienta depende de la sensibilidad de la persona que la utiliza. Si una persona tiene esa habilidad, esa sensibilidad, ese conocimiento, la habilidad de utilizar esa herramienta, va a hacer obras magníficas, originales, creativas y únicas. Si no es así, no importa que use la IA, sus proyectos van a ser sin gracia, sin chiste, uno entre miles y pasarán a la historia como tantos artistas han pasado a través de la historia de la humanidad, que han pasado sin pena ni gloria, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va. Yo creo que el que tendría que tener el derecho de autor de una obra en las IAs son los que crean la idea original, porque al final de cuentas la IA es una herramienta y el programador, la programación es parte de la misma herramienta. Entonces el programador, pues yo le voy a decir, cuando a la IA le pidan esto, entonces que haga eso, pero el programador no le dice a la IA cómo actuar para obtener esta obra artística. Sí. ¿Cómo cree que la IA influye en la creatividad y en la expresión artística de la humanidad? Influye porque realmente, como les comentaba hace un momento,
El arte es una relación entre el pensamiento del momento histórico, en el momento contextual que puede estar una persona, con el desarrollo de la tecnología que viven en ese momento. Hoy en día, la tecnología tiene que ver directamente con las IA. Todo eso es un arte digital, estamos en un momento digital. Esa es la herramienta de hoy. Nuestro pensamiento actual va a ser la influencia del artista dentro de las IA. Es muy difícil que hoy en día puedan comprender el arte sin que tenga que estar inmiscuido algo que tenga que ver con internet. Es muy complicado, ¿no? Entonces, las IAs claro que van a afectar al arte porque cada vez que hay un cambio de paradigma en la sociedad, el arte cambia. Cuando hay avances tecnológicos, el arte cambia. Y el que cambie no quiere decir que sea aceptado. Si nosotros ponemos como por ejemplo el arte del siglo XVIII, en el momento que aparece la fotografía crea una revolución artística. Hubo gente que rápidamente se adaptó a la fotografía y hubo otra gente que no la aceptaba, ¿no? ¿Cómo crees que en la fotografía sí es mejor hacer un cuadro? No es lo mismo la esencia y la personalidad que le imprime el artista al momento de hacer un cuadro que el fotógrafo que literalmente hace un clic y tiene una foto. Sin embargo, eso revoluciona el arte y hoy en día, gracias a la fotografía, tenemos el arte digital y sin la fotografía no estaríamos hablando de la IA. Entonces, claro que revoluciona. Las revoluciones toman tiempo y rompen paradigmas y generan controversia social. Entonces, estamos en este momento, yo creo que en un proceso de adaptación al arte digital, al uso de las IAs para generar arte. Pero sí, va a ser una influencia bastante fuerte en el arte, muy. Ok. Bueno, ya un poquito fuera de eso, ¿usted cómo cree que el público en general percibe el arte hecho por ella? Yo también creo que aquí hay dos conceptos. Hay gente que lo acepta muy bien y le encanta, y hay gente que aún está muy renuente. Es mucho más fácil que la gente que esté inmersa en los medios digitales pueda comprenderla de mejor manera, porque puede percibir los alcances de a lo que puede llegar un artista utilizando las IAs. En cambio, las personas más de mi generación, que estamos más acostumbrados al papel, ¿no?, a las habilidades y las destrezas manuales más que digitales, nos puede costar un poquito más de trabajo el entender que el arte tiene que ver directamente con la persona. También tiene mucho que ver en el no entendimiento que las IAs son una herramienta, que no funcionan solas, que atrás de toda esa maravilla de tecnología existen personas que procesan este arte. Entonces, yo creo que estamos en un proceso todavía como de adaptarse, pero esta revolución es una revolución que va a cambiar el pensamiento y va a terminar siendo parte de la vida del día a día del artista. Claro. ¿De qué manera usted podría implementar la inteligencia artificial en su trabajo? A mí me encantaría poder generar cuestiones que fueran tridimensionales, que dieran experiencias más vividas en las clases. Eso yo creo que es mucho más enriquecedor. Muchas veces cuestiones que fueran tridimensionales, que dieran experiencias más vividas en las clases. Eso yo creo que es mucho más enriquecedor. Muchas veces, curiosamente, la IA tiene que ver con cuestiones digitales y gracias al arte digital podemos tener un acercamiento a arte que existe en otros países, en otros momentos históricos, mucho más presencial que en otras generaciones. Sin embargo, yo creo que la IA puede hacer que la experiencia sea vivencial y eso estaría padrísimo. O sea, a mí me encantaría más que usarlo para programar y cosas así, sino para crear como entornos y actividades que fueran más vivenciales para mis alumnos. Eso me gustaría mucho. Ok, ¿de qué manera cree que este tipo de arte pueda llegar a afectar a las generaciones futuras? Como afectación no creo que haya afectación, bueno, puede haber afectaciones positivas, ¿no? No creo que sea una tecnología que haga daño como tal, pero nunca podemos saber. O sea, dentro del arte ha habido arte que ha sido literalmente retirado porque sí llegaron a hacer perturbaciones a los espectadores. Pero estamos hablando que son cuestiones. El ser humano siempre va a plantearse sus límites y una vez que tiene límites los rompe. Es parte de la naturaleza humana. Entonces, las IAs, ahorita podemos pensar que es un arte sin límite, ¿no? Y la gente puede tenerle miedo porque al no tener límites, entonces la gente puede utilizarlo como para cuestiones más negativas que positivas. Sin embargo, en cuanto al arte,
Yo creo que actualmente sí existen límites, porque todo tiene límites en esta vida, pero el ser humano eso es lo que busca, ponerse un límite y romperlo, porque cada vez que rompemos esos límites crecemos, y el crecimiento es parte de la naturaleza humana. Entonces en la afectación, yo creo que si lo va a afectar para potencializar el crecimiento del pensamiento humano, va a afectar más en la forma de pensar que en la forma de desarrollar habilidades y destrezas. ¿Qué límites, bueno, retomando, qué límites deberían de tomar así los artistas para el uso de la IA? El artista por naturaleza es una persona que rompe los límites, porque es parte de lo que es el artista, ¿no? En periodos de la humanidad donde se limitó el arte 100 años no hicieron nada, no avanzó, nos quedamos en estático, ¿no? Esta es la época de la Edad Media en donde el arte estaba topado, no podían hacer más allá porque estaba prohibido. Cuando tú prohíbes algo, tienes de dos: o generas el crecimiento de la gente de romper ese límite porque está prohibido, o bien la gente dice, pues con esto me quedo porque no puedo romper esa línea y me estanco. Los límites en la IA, en los artistas, no creo que exista una limitante para un artista. Al contrario, esa es la razón de un artista. Si me dijeron que no podía brincar 100, brinco 1000. O sea, el artista siempre va a buscar hacer las cosas rompiendo límites, rompiendo paradigmas, rompiendo conceptos. Eso es parte del arte. En el momento que nosotros rompemos el molde de lo que se viene haciendo, en ese momento generamos arte. Entonces, la IA le da a un artista capacidades, entre comillas, infinitas en este momento, para hacer generación de cosas. Entonces, eso abre la oportunidad a los artistas de experimentar con cosas que no se han podido hacer antes. Y ahí viene, retomamos el tema de la creatividad. El no tener límites me permite hacer cosas que no se han visto antes. Y eso va a romper un paradigma y va a generar arte. Entonces no creo que la IA vaya a tener una limitante. Podemos hablar de limitantes en cuanto a que en ninguna sociedad se va a aceptar que existan cuestiones artísticas o no que dañen a una población. Esa será una limitante, ¿no? O cuestiones en donde el ser humano deje de intervenir. El ser humano siempre tiene que intervenir en una IA. Entonces, a veces podrían ser las limitantes. Las limitantes que tiene la IA es la capacidad del equipo que utilizas para poder desarrollar la IA. Porque curiosamente, todas las empresas que se dedican a cuestiones de creación utilizando IAs, se enfrentan justamente al que es que el equipo no es lo suficientemente grande como para procesar lo que yo quiero. Entonces siempre el presupuesto va a ser una cuestión limitante en los artistas. Claro, yo creo que es una limitante artística el presupuesto, porque los artistas generalmente no son el sujeto, ¿no?, que tiene el presupuesto abierto para que lo hagas. Y las IAs son presupuestos caros, porque las aplicaciones de IA y los equipos que requieres para utilizarlos requieren de tener el equipo y tener la capacitación y el desarrollo de esas habilidades. Eso es de buen presupuesto. Yo creo que esa es una limitante para los artistas en la IA. En el caso de que una obra hecha por inteligencia artificial cause algún daño o controversia, ¿cuál es la responsabilidad que considera que deberían tener los autores de la IA o los creadores? Yo digo que ninguna, porque retomamos que las IA son herramientas. Una persona que genera una herramienta no puede ser responsable del uso que se dé, porque todas las herramientas realmente tienen un instructivo y tienen consejos de uso, ¿no? Cuando tú compras un desarmador, el desarmador es para poner y quitar tornillos. Pero si una persona asesina a alguien con un desarmador, ¿qué culpa tiene el fabricante del desarmador que la persona haya utilizado ese desarmador para asesinar a una persona? ¿Estamos de acuerdo? De igual manera, las IA son herramientas. O sea, es la forma en la que un artista puede generar algo, positivo o negativo, pero generar algo. Si lo que genera es para hacer daño, para molestar, entonces el que tiene la culpa y la responsabilidad del uso de la IA es el que generó la idea creativa, ¿no? En ese caso podemos decir el artista. El que crea la IA, pues no está pensando, voy a crear esta IA a ver si con esto generan un ambiente lo suficientemente tóxico para generar que las personas se suiciden, ¿no? Que podría ser.
pero tú no lo estás generando con ese fin. Ese no es el fin de tu aplicación, ni de tu programación. Si una persona encuentra, es que si uso esta IA y puedo generar esto, maquiavélicamente, el que tiene así que la mente asesina es la persona que utiliza la IA para hacer daño. Por lo tanto, yo creo que no se puede culpabilizar a los creadores, a los programadores de la IA. Bueno, el programador puede, pero el creador de la IA, no. El responsable sería quien usó la IA para generar esa cuestión que pueda provocar daño. ¿Usted cree que gracias a la IA se puedan crear nuevas corrientes artísticas? Sí, por supuesto. Claro que sí. Cada vez que hay un cambio de filosofía humana y hay avances tecnológicos, se generan nuevas corrientes artísticas. El ser humano no es estático, jamás. Y el ser humano, esta búsqueda de la novedad, de lo distinto, es algo que percibe la humanidad desde que el humano es humano. Eso es lo que ha hecho la evolución en el ser humano, el de buscar siempre algo más, mejorarlo, perfeccionarlo, crear algo distinto. La novedad es algo que al ser humano lo llama. Por lo tanto, el que una IA aparezca en este momento, evidentemente es algo que abre la puerta para crear nuevas corrientes artísticas. En este momento podemos desconocer cuáles son los alcances de esto, pero de que el arte va a modificarse, va a modificarse. Y seguramente en algunos años se podrán apreciar corrientes que antes no teníamos idea que podían existir. Y eso va a tener que salir de la mente creativa y de una idea original de alguien que va a utilizar las IAs para generar esta corriente artística distinta. Yo estoy segura que sí, se está rompiendo un paradigma y esto va a cambiar. Y no se va a ir, porque las IAs ahora sí que son parte de la humanidad en este momento cultural y actual. Pero tomando un poco esa palabra de creatividad, ¿cómo podemos garantizar que el arte generado por las inteligencias artificiales no reemplace esa creatividad humana? Porque, bueno, no creo que pueda reemplazarla, porque la mente humana es muy compleja, muy compleja. La IA es un programa que piensa igual en mi computadora, en tu computadora o en la computadora de quien sea, porque así está hecho el programa, ¿ok? ¿Qué es lo que cambia? Lo que yo le pido. No es lo mismo lo que yo le pido, lo que ustedes le pueden pedir a la misma IA. Por lo tanto, el resultado siempre va a ser distinto. Ahora bien, lo que yo le pido a la IA no necesariamente tiene que ser del gusto de la sociedad. Yo puedo hacer un trabajo maravilloso en una IA, bueno, mi superprogramación me se quedó padrísimo, pero cuando la gente lo ve, no le gusta. Y entonces no hay una aceptación social, bye. Es muy difícil normar la mente humana. Lo han intentado de muchas formas a través de la historia y no se puede. Yo creo que no se puede reemplazar el pensamiento humano, porque el pensamiento humano no es una cuestión solamente de habilidades y destrezas. La mente humana tiene que ver con historia, tiene que ver con cultura, tiene que ver con sentimientos, con emociones, con una percepción del entorno, con nuestras propias vivencias que se expresan a través del arte. Tiene tantas cosas que ver en la generación de una pieza artística que no solamente es cuestión de yo programar y meterlo. Es lo que les decía, el bocetaje, lo que va previo a esa programación es la parte humana de lo que nosotros metemos en la IA. Cuando una computadora, si llegara el momento en que la misma computadora se autogenera programaciones para generar, posiblemente va a ser un arte que no le va a gustar al ser humano. Porque el ser humano le gusta lo que es humano, le gusta la naturaleza del hombre y le gusta saber que como hombre puedes vencer todos los retos que se te presentan y no te dejas vencer por algo que no te cuadra. Entonces, en el arte yo no creo que la mente humana pueda ser sustituida, porque una computadora difícilmente entiende la filosofía de una persona. Ok, para usted, ¿qué significa la originalidad en el arte? Originalidad tiene que ver con que una obra, bueno, vamos a entender que el arte quiere decir la forma en la que nosotros realizamos algo, es decir, cómo creamos o fabricamos o producimos algo. Como tiene que ver directamente con la producción de algo, la palabra de arte se usa en muchas áreas. ¿No? Tenemos artes marciales, quiere decir que tienen que ver con cuestiones de disciplina deportiva, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El arte gastronómico, tenemos arte pictórico, arte musical, o sea, el arte es generar y crear algo nuevo. Ahora, ¿cuándo es original?
Cuando una pieza verdaderamente es original es porque es única. Es decir, hizo las cosas tan distintas a todo lo que los demás hacen que sobresale de todo lo demás y llama la atención de la humanidad. Como les decía hace rato con Miguel Ángel, hubieron cientos de talladores de mármol, pero no todos pasaron a la historia. Igual en música, ustedes pueden oír músicos que vivieron hace 50 años. Si el músico era bueno, hoy en día se sigue escuchando. Pero al mismo tiempo que estaba él, había muchos más que hicieron música y no pasaron a la historia, porque su música pues, era común, lo oíamos, estaba bonito, pero no era nada espectacular ni distinto. Esto es lo que nos hace pensar por qué hay obras que valen millones de dólares. Porque es una pieza original, nadie antes que tú la había hecho. Nunca se había visto. Como no se ha visto, eso es lo que llama la atención y eso es lo que catapulta el precio. Cuando hacemos, pues lo que les decía, las IAs pueden generar la misma obra 100 millones de veces, eso le quita valor. Cuando yo puedo encontrar una obra original, que la vendo en todas las esquinas, no es original, es copia de la copia de la copia de la copia. Original es que es único. Y que hoy en día ya no se podría reemplazar. Si ahorita llega algo y destruye las obras de Miguel Ángel, ¿cómo las reemplazas? Se vuelven irreemplazables. Entonces, originalidad tiene que ver con una idea que sea única. Entonces, ahí es cuando la IA, si el que hace la obra es única, no podría repetirse. Esa sería una limitante. Si la repito, deja de ser original. Ok, ya para ir dando paso al cierre, ¿nos podría decir o cuáles serían sus últimos pensamientos acerca de esto que hemos estado comentando? Muchas gracias por la invitación. Y como manera de conclusión, la verdad es que el tema de las IAs es un tema interesante y muy controversial. Realmente está muy en boga ahorita si es correcto que las obras se hagan en IA. De hecho, ya se sabe ahorita de muchos autores que están enojados porque si se generó en IA y si se le va a dar el derecho a hacer obras que se consideren artísticas o son de producción industrial. Es complicado. ¿Qué es una IA? Imagínense la Torre Eiffel en 1800. Eiffel es una persona que descubre una forma de utilizar el acero para poder construir estructuras que van dentro de los edificios. Llega en un momento donde no se utilizaba el acero para la construcción y construye la Torre Eiffel como una muestra de que el acero puede ser una estructura tan resistente que puede durar y que puede ayudar a que un edificio no se caiga. Construye la Torre Eiffel y a nadie le gustó. O sea, la verdad, si ustedes pudieran leer las críticas del periódico, es que era una cosa horrible, espantosa, qué cosa monstruosa, horrible. Sin embargo, 150 años después es la imagen de Francia, ¿no? Y se dieron cuenta que era bueno, o sea, usar el acero en construcción era mejor que usar lo que estaban utilizando antes. Las IAs, eso es lo que genera la controversia. A la gente no le gusta porque piensan, lo ven como el enemigo a vencer. La IA va a terminar con nuestra naturaleza. Realmente nos vamos un poco a estas historias fantásticas en donde la robótica se impone al humano y nos volvemos esclavos del sistema. Bueno, esclavos del sistema ya somos. ¿Ok? Díganme quién vive sin celular. ¿No? Ya somos. Sin embargo, no va a poderse imponer y eso es lo que genera controversia. Este tema es muy interesante porque, en serio, hay gente que ama las IAs y gente que verdaderamente las odia. Esta controversia, aquí la cuestión es que las IAs, este tema es interesante porque se está midiendo solamente con el punto final de la IA, que es el proyecto que ya se entregó y que la gente puede calificar, pero no se está evaluando todo el proceso que hay detrás de ese proyecto. Entonces, este tema es padre porque se podría hablar de ella por horas y horas y horas, viendo cómo es que interfiere en la humanidad, cómo filosóficamente se puede ser parte de la vida, cómo es parte del arte, pero va a ser parte de todo. El ser humano hoy en día está apoyado mucho en las IAs porque catapulta las habilidades del ser humano. Ayuda a mejorar habilidades, a desarrollar otras habilidades que a lo mejor desconocíamos nosotros que tenemos. Y yo creo que es un tema pues muy padre
esta integración de la tecnología, la sociedad, el arte, el gusto, la percepción y el desarrollo de la humanidad en el siglo XXI. Y pues yo espero que esto vaya para adelante y que nos maravillemos de los alcances que tiene el ser humano, de lo que puede llegar el ser humano utilizando la ciencia. Bueno, Miss, pues eso fue todo. Muchas gracias por habernos dado esta entrevista y habernos compartido su opinión respecto a las IAs. Así que... A ustedes por invitarme, espero que les haya gustado. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces, Ahí estuvo Pepe.